El último mensaje que prediqué fue de la confianza y la fe. Y hoy quiero seguir hablando también acerca de la fe. Amén. Te adoramos. Porque ¿sabe por qué? Porque por la fe es la única manera, hermano, que nos podemos posicionar y tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera, hermano, que solamente por la fe es que nosotros nos posicionamos. Amén. Y todos en algún momento necesitamos, hermano. La fe ya está, pero necesitamos desarrollar esa fe. Necesitamos crecer en esa fe. Amén. Y hay una historia que está muy preciosa. Está en Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Te adoramos, Jesús. Marcos 5 del 25 en adelante. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra, oiga bien. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, dice, que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer temblando y temiendo, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esta es una historia muy preciosa, hermano. Vemos a Jesús en esta historia para conectar, para que usted entienda todo lo que estaba pasando. La Biblia relata que Jesús iba en una barca, iba a un pueblo llamado Gadara, y dice que se levantó una tormenta y llegaron al pueblo de Gadara. Yo quiero que ponga atención. Hay 4 cosas que están aquí, hermano, con lo que el hombre se enfrenta en este mundo. Está los efectos de la naturaleza donde usted no tiene control. Vemos al hombre batallando con las cosas espirituales. Y vamos a ver a Dios ahí en esa misma historia. Vemos a Dios también, el hombre batallando con lo que es la muerte, y también al hombre batallando con lo que es la enfermedad. Son esas cosas con las que nosotros no tenemos control, pero la única respuesta, hermano, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús a toda esa respuesta. Dice que él llegó al pueblo de Gadara. Dice, y cuando llegó al pueblo de Gadara, llegó un endemoniado que tenía 2000 demonios. Y dice que cuando él echó fuera esos demonios, la gente, al ver la pérdida de los cerdos y todo eso, le pidieron que se fuera. Entonces Jesús, por no molestarlo, se fue. Y dice que llegado a la otra orilla había una gran multitud esperando. Vino, como era típico de Jesús, dice que se paró a la orilla y empezó a enseñarles a las personas, ¿verdad? Empezó a enseñarles acerca del misterio de Dios, acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios quería para el hombre.
Y en medio de esa enseñanza, la Biblia dice, versículo 22 dice, y uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, y luego que vino se postró a sus pies. Jairo tenía un problema, que su hija estaba agonizando, y él viene y se postra ante Jesús y le dice, ven a mi casa. Porque yo sé que cuando tú vengas y pongas las manos sobre mi hija será sana y será salva. Entonces Jesús acepta, ¿verdad? Porque sabemos que eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere llegar a nuestras casas ¿para qué? Para traer salvación y para traer vida eterna. Entonces Él acepta y empieza a caminar juntamente con Él. Y iba hacia aquella dirección. Cuando entonces en ese transcurso de que Jesús va hacia la casa de Jairo, esta mujer entra a la historia de esta mujer y que ya la leímos. En medio de esa historia entra esta mujer. Hermano, Jesús nunca está ocupado para ti. Jesús llevaba una misión hacia aquella casa y era sanar aquella. Pero en medio de ese transcurso, aquella mujer arrebató su milagro. Y óigame bien, yo le puse cómo activar mi fe. ¿Por qué, hermano? Yo quiero que entienda una cosa. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Óigame bien, yo quiero que ponga atención una cosa. Nosotros antes de Cristo, de escuchar de Cristo, no teníamos fe. Porque oiga lo que dice, la fe viene. O sea que no está en mí, sino que viene juntamente con la palabra de Dios. Entonces, hermano, óigame bien, por eso le dije que es por la fe que nosotros nos vamos a posicionar y nos vamos a poner y nos vamos a poner donde Dios quiere que nos estemos posicionados. ¿Para qué? Para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Por quién? Por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero yo quiero que entienda una cosa, hermano. En medio de eso, usted va a tener obstáculos. Usted va a tener problemas, usted va a tener situaciones que lo van a querer apartar de que usted venga al propósito, de que usted venga y active esa fe. Siempre, hermano, porque óigame bien lo que dice. Ella oyó de Jesús. Y sabemos que la palabra es Cristo Jesús. Pero dígame una cosa, siempre, óigame bien, la fe ya está en nosotros, pero ¿qué tipo de obstáculos vamos a tener? Una puede ser el trabajo, una puede ser el cansancio, una puede ser los desánimos, una puede ser los hijos, otra puede ser ir a hacer el mandado porque nada más tenemos el día domingo. Hay un montón de situaciones que van a querer que nuestra fe siempre esté abajo, que nuestra fe siempre esté abajo y siempre vivamos como vivían aquellos tiempos, mendigando, hermano. Mendigando, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que somos hijos del Creador, sabiendo que todo fue comprado por Cristo Jesús. La Biblia dice, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos. Óigame bien, el castigo mío, dice, mi paz, para que yo tenga paz, Él tuvo que tener tribulación. Por entonces, hermano, óigame bien lo que dice. Dice, voy a encontrar obstáculos, problemas que me van a querer apartar del propósito y de lo que verdaderamente Dios quiere. Dios quería que esta mujer encontrara su sanidad. Pero vamos a ver unos obstáculos que van a querer tal vez apartarlo
de esa sanidad. Ese era el propósito de Jesús. Si Dios lo sabe todo, hermano, Dios lo sabía. Dios sabía que esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo, pero iba a llegar el momento y la oportunidad, óigame bien, la oportunidad de que ella viera, podía arrebatar su milagro. Amén. Oiga, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Sabe quién es el primer obstáculo que hay que vencer? Se llama yo. Se llama yo, hermano. Yo tengo que vencerme a mí mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Tenía 12 años, había ido donde los médicos. Esa mujer ya tenía una vida. Usted no sabe si algunos le habían dado ilusiones de que iba a ser sanada. Usted no sabe cómo esa mujer estaba marcada mentalmente y emocionalmente. Tenía una identidad errónea. Aleluya. El primer obstáculo que yo tengo que vencer se llama yo mismo. Ella tenía que vencer lo que había vivido durante 12 años, tantas desilusiones de haber ido a los médicos, de tantas desilusiones de haber gastado todo lo que tenía. Tenía 12 años de padecer esa hemorragia. Usted se imagina 12 años viviendo con una enfermedad y haber ido a todos los médicos y que todos los médicos la hubieran tratado. Usted se imagina cuántas veces tal vez le dijeron que iba a ser sana y la Biblia dice que le iba peor. Aleluya. Le iba peor. Mano, hay situaciones donde el hombre no puede ayudarte. Hay situaciones que Dios las ha dejado aquí. ¿Sabe por qué? Jesús le dijo una vez, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús acerca de un ciego que había nacido ciego de nacimiento. Le dijeron, ¿sabe qué? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le dijo, ninguno de los dos. Él está así porque es para que se manifieste la gloria de Dios. Hay situaciones que el hombre no te va a poder ayudar. Hay situaciones que los recursos no te van a poder ayudar. Y es porque Dios, es porque Dios quiere que creas que la única respuesta es Cristo Jesús. Amén. Amén, lea toda la historia. Y la única respuesta para el gadareno era Cristo Jesús. La única respuesta para la mujer del flujo de sangre era Cristo Jesús. La única respuesta para la tormenta, para los problemas sobrenaturales es Cristo Jesús. Aleluya. Pero el primer obstáculo que yo tengo que vencer, ¿cómo se llama? Yo. 12 años y yendo a los médicos. Usted le puede preguntar a una persona que ha ido tanto a los médicos por la misma enfermedad. ¿Y sabe qué es lo primero que va a ver en ella? Tristeza, depresión, desilusión, incapacidad. ¿Sabe qué? Pierde el deseo de vivir. Tenía una identidad errónea. ¿Sabe qué? También le voy a decir una cosa. Esta mujer llegó a no sentirse digna de no tocar a Jesús. ¿Por qué cree que llegó por detrás? Porque ella no se sentía digna de tocar a Jesús. Y muchas veces, hermano, ese es el propósito del diablo, que a veces estamos en situaciones y ¿sabe qué es lo que viene a decirnos el diablo? Es porque estás en pecado, es porque pecas. Y eso es lo que el diablo a veces ha metido en la mente de toda la gente, en la gente que tal vez no quiere que salga de lo profundo. Pero yo quiero decirte que no importa la situación, ni la enfermedad, ni los errores que tú hayas cometido, la respuesta se llama Cristo Jesús. Amén. Amén.
no se sentía digna. Aleluya. ¿Sabe con qué más batallaba esa mujer? Con el rechazo. ¿Por qué con el rechazo? Porque en aquel tiempo, óigame bien, era prohibido para una persona tocar a alguien que tuviera sangre. Yo sé que muchos han escuchado de la parábola del buen samaritano. La Biblia dice, Jesús preguntándole, un fariseo preguntándole a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a decir la parábola. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, vinieron unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Vino un sacerdote y un levita y viéndolos pasaron de largo. Pero vino un samaritano, dice, y movido a misericordia. ¿Sabe quién es el samaritano? Cristo Jesús. No importa, hermano, qué tan golpeado estés allá en el mundo. No importa qué tan marcado ni qué tan rechazado estés allá afuera. Los brazos de Cristo Jesús siempre van a estar abiertos para ti. En Él no encontrarás ningún rechazo. En Él encontrarás amor y misericordia. Amén. Esa es la más engaño del diablo. Ese es el engaño que tiene el diablo. ¿Y sabe qué? Por eso muchos se van atrás, porque se dejan convencer que ya no hay oportunidad, que porque si pecaste, que porque si fallaste, y se olvidan de que la Biblia dice, nuevas son cada mañana tu misericordia. Aleluya. Aleluya. Batallaba con el rechazo. Aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Sabe qué otro obstáculo esta mujer encontró? Era debilidad física. ¿Usted se imagina, hermano? 12 años con esa hemorragia. 12 años. 12 años, hermano. ¿Sabe qué? Era cansancio físico. Muchas veces, hermano. Muchas veces también nosotros estamos cansados físicamente. Muchas veces estamos cansados. Y quiere que le diga una cosa, hermano. A veces cuando estamos cansados espiritualmente se refleja también en nuestro cuerpo. Y quiere que le diga por qué. Óigame bien. La Biblia, óigame bien. La palabra de Dios es la que le da fuerza cuando tu espíritu está vigoroso, fuerte, tu alma, tú estás fortalecido en Dios. Este cuerpo difícilmente puede tomar dominio y decir que estás cansado. Cristo Jesús, la Biblia dice que Jesús iba caminando cuando llegó al pozo de aquella samaritana. Dice que estaba cansado. Estaba cansado físicamente. Y dice que fueron a traer comida ¿para qué? Para darle a él, para que recobrara la fuerza. Pero Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tanto nuestro cuerpo físico también toma fuerza. Esta mujer también estaba debilitada, eran los obstáculos que ella tenía. Y los otros obstáculos, hermano, era la multitud. Oiga bien lo que dice. El 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Ese era el obstáculo que ella tenía, hermano. Ella había oído hablar de Jesús, pero ella tenía que tocar el manto. Ella quería tocar a Jesús. Para ella poder llegar, ella tenía que abrirse paso en medio de aquella multitud. Óigame bien, estaba débil físicamente. Ella bien hubiera podido decir, no, pues estoy bien cansada. Y ver esa gran multitud que va apretando a Jesús. La Biblia dice que estaba apretando a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo llego a Jesús? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que no podía verlo, tenía que subirse a un árbol. ¿Por qué, hermano? Porque a Jesús era multitud. Pero ustedes también pueden acordarse de la historia de aquel hombre paralítico que no podía entrar a la casa, sino que tuvieron que abrir el techo. No era fácil llegar a Jesús.
No era fácil y esta mujer tenía que abrirse camino en medio de esa multitud. A pesar de que estaba débil físicamente, ella tenía que abrirse camino. Aleluya. Ella tenía que abrir camino. Ella quería la sanidad, ella quería el milagro, ella tenía que abrirse el camino. Pero hermano, si yo quiero algo, yo tengo que pagar un precio. Óigame bien, no estoy hablando de sacrificio. Estoy hablando una palabra, esta la tenía en la mente. Estoy hablando de esforzarme, hermano. Dios le dijo a José: esfuérzate, esfuérzate. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Y esta mujer tenía que abrirse camino. A pesar de las situaciones, a pesar de su debilidad, a pesar de las desilusiones que había tenido con los médicos, ella tenía que vencer esos obstáculos. Aleluya. ¿Sabe otra cosa? Se acabaron los recursos. La Biblia dice, óigame bien, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, pero nada le había aprovechado, antes bien le iba peor. Usted se imagina 12 años, hermano, 12 años yendo a los médicos, sufriendo, se acabó el dinero, vendió tal vez su casa, vendió todo lo que tenía para poder alcanzar la sanidad y le iba peor. ¿Usted se imagina la mente de esa persona? Si había probado tanto médico, ella no creía que el hombre le podía ayudar. Débil, y tenía que abrirse camino entre la multitud. Hay obstáculos, hermano, y tú y yo vamos a encontrar obstáculos en la vida cristiana. Siempre van a haber obstáculos. Siempre van a haber obstáculos. Amén. Pero quiero hablar acerca de cómo vencer esos obstáculos. Pues ya usted sabe los obstáculos que usted tiene, los problemas que no lo dejan crecer en su fe, los problemas que no lo dejan desarrollar esa fe. Vamos a hablar cómo esta mujer viene a ser un ejemplo, viene a ser, como le dijera, algo que nos motive y nos muestre el camino, cómo vencer esos obstáculos, cómo nosotros poder posicionarnos y poder desarrollar esa fe. Nos ha sido dada. Ya está bien. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos tomar la enseñanza de esta mujer y hacerla personal nosotros? ¿Cómo poder tomar los principios que esta mujer tomó? Aleluya. Oiga bien lo que dice. ¿Cómo voy a vencer esos obstáculos? ¿Cómo me voy a vencer a mí mismo? Lo que el mundo formó en mi mente, lo que la sociedad ha formado en mi mente, lo que el rechazo ha formado en mi mente, lo que los obstáculos, si he perdido los recursos, ¿cómo yo voy a vencer todo lo que he sufrido, todo lo que me ha marcado? ¿Cómo? Y eso es lo que Dios quiere decirte. ¿Cómo tú puedes salir donde estás? ¿Cómo esta mujer salió de ser una nadie, de ser una rechazada? ¿Cómo ella salió y quedar en la historia escrita en el libro de Dios? ¿Cómo? Óigame bien lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús, primer principio, hermano. Primer principio, oiga lo que dice, oyó hablar de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema del mundo allá afuera? Que oyen la palabra, pero simplemente para ellos es una letra. Pero para esta mujer era una persona, y para mí es una persona. Esta palabra es una persona y tiene nombre y se llama Cristo Jesús.
Ella no dice escuche una historia, ella dice oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que generó cuando ella escucha la palabra Jesús? Que es la palabra viva. Primera Juan capítulo 1, mire lo que dice. Juan capítulo 1. Te adoramos. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo, hermano? La palabra, el logo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí Juan está diciendo en el principio era la palabra. Pero el verbo se hizo carne, dice más adelante. Entonces está hablando de Cristo Jesús. La palabra es Cristo Jesús. Y cuando ella escucha la palabra, ¿sabe qué generó? ¿Sabe qué llegó con ella? Porque la palabra dice en Romanos 10:10, por el oír viene la palabra de Dios, viene la fe. Entonces cuando ella oyó, hermano, en las otras versiones dice nace. Cuando esta mujer escucha, óigame bien, cuando esta mujer escucha de Jesús, nace la fe, nace la fe, nace la fe. Vino la fe. El primer principio, cómo salir y cómo vencer. Es oyendo la palabra, es oyendo a Jesús. Hermano, tenemos un libro lleno de la palabra de Dios, lleno de enseñanza de cómo salir. ¿Cómo cree que Gedeón salió de donde estaba escondido batiendo el trigo? ¿Cómo? Dice, y vino el ángel de Jehová y le habló. Fue la palabra, hermano, la palabra fue que lo sacó. La palabra. Fue la palabra, hermano. Es la palabra la que te va a sacar. Es la palabra la que te va a traer sanidad. Es la palabra, hermano. Es la palabra. No hay otra cosa. Es la palabra. Cuando el hombre no puede, es la palabra. Corre a la palabra. Cuando los recursos ya no pueden, la palabra sí puede. Jesús lo dijo, habrá algo imposible para Dios. A Jairo le dije, para todo el que cree, todo le es posible. Todo, la palabra. Primer principio que esta mujer puso, oyó. Hermano, oyó. Pero yo con fe, hermano, porque había una multitud, óigame bien, había muchos. Había gente con necesidad, pero solo fue esta mujer que dijo, Él tiene mi sanidad. No vio a Jesús como una persona común y corriente. Ese es el problema que tenemos hoy en día, hermano, que vemos la palabra como común y corriente, un libro más. No, la palabra es una persona. La palabra es una persona. Esta mujer no vio a Jesús como el carpintero. Ella lo vio como su sanador. Ella lo vio como dice Isaías 53. Él llevó mis pecados. Aleluya. Aleluya. Y dice, oyó hablar de Jesús. Siguiente. Vino. ¿Sabe qué, hermano? Cuando ella oye hablar de Jesús, ella no se quedó nada más. Ella accionó, puso su fe en obras. Ella creyó y se levantó. Se levantó, hermano. Creyó. Ella no dijo, bueno, si Él puede sanarme, aquí donde estoy puede sanarme. No, ella lo puso por obra. Ella decidió avanzar. Ella decidió perseguir su milagro. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas, pero a veces no creemos que Él lo puede hacer. Y nos quedamos en el lugar. Claro, Dios te puede sanar donde estás allí. Él lo puede hacer. Pero ¿qué tal tu fe? ¿Qué tal si Dios te está probando como el ciego Bartimeo? Jesús siguió caminando y el hombre gritando. ¿Usted cree que Jesús no lo escuchaba? Claro que sí. Pero él quería
Estaba probando su fe. Estaba dejando que su fe llegara al límite. Al límite de que cuando él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Aleluya. ¿Sabe que muchas veces, sabe por qué no? Muchas veces no nos levantamos del asiento y caminamos aquí al altar. Porque no creemos que Dios lo puede hacer. Porque nada más miramos al predicador. Miramos la persona nada más físicamente y no estamos viendo como esta mujer que era Jesús, el mismo Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dije, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. Si Él está aquí, Él puede sanarte. ¿Sabe cuál es el problema? Que miramos al pastor o a Ricardo. Ese es el problema. No me mire a mí, vea a Jesús, vea lo que Él está aquí, crea lo que Él dice. Donde 2 o 3 están, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Amén. Ella puso la fe en obra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque fe sin obras es muerta. Si esta mujer hubiera dicho, bueno, yo creo que sí, pero no hace nada, ¿sabe qué? Estaba muerta su fe. Y Dios no es un Dios de muertos, dice la Biblia, sino de vivos. Segunda cosa, oiga lo que dice, confesó. Esta mujer creyó, puso en acción su fe, pero en medio de que ella estaba, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Óigame bien, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque esta mujer empezó a confesar, ¿sabe por qué? Porque con la boca usted confiesa, hermano. Con la boca usted quiere, le dice a Dios qué es lo que quiere. El ciego Bartimeo, Dios le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Él confesó lo que él quería. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha dado el poder en tu boca. Él ha dado el poder en tu boca. En tu boca está el poder. Aleluya. Isaías 49 dice, y dirás a los que están en las cárceles, salid, y a los que están en prisiones, salid. ¿Dónde está la autoridad? En la palabra. En la palabra. La Biblia dice también, óigame bien lo que dice. Dice que cuando los fariseos oyeron hablar a Jesús, que dice que enseñaba con autoridad y echaba los demonios y sanaba a todos con la palabra. Era la palabra la que tiene el poder. La palabra. A todos los sanaba con la palabra. Esta mujer dijo, yo creo, yo voy a poner en acción y yo voy a confesar, óigame bien. Mientras ella, yo me imagino que mientras ella iba abriéndose espacio y al cansancio tal vez la quería detener, ella decía, si tan solo tocaré su manto, si tan solo tocaré su manto, yo seré sana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de las situaciones, en medio de los problemas, tenemos que confesar, óigame bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi debilidad, tu palabra dice que tú te fortaleces. Amén. Dice, vino, confesar. Aleluya. Hay un punto que no está aquí. Pero hay otra cosa, hermano. La oración. La oración. La oración, hermano. La oración es importante para poder vencer nuestros obstáculos. La oración, hermano. Podemos ver el rey Ezequías. Cuando se sintió acorralado por los babilonios. Cuando estaba, dice la Biblia que le mandaron una carta. Y le dijeron, hey, todas las naciones no han podido hacernos frente. ¿Acaso tú vas a poder? Y la Biblia dice que se juntó él y todo el pueblo y pidieron socorro a Jehová. La oración, hermano, la oración es importante. La palabra, la oración y nuestra acción de fe son las que nos van a llevar a vencer nuestros obstáculos. Aleluya. Segunda cosa, perseverancia. Usted se imagina esta mujer débil,
Tal vez se trompezó, se cayó. Usted se imagina cuántas veces tal vez ella trató de abrirse camino, pero tal vez más apretaban a Jesús y ella no podía llegar. Tal vez dijo, bueno, ya le traté. Ella no dijo así. Perseverancia, hermano. Tú quieres vencer tus obstáculos, persevera en la palabra de Dios, persevera en la oración. Jesús dijo una parábola, óigame bien, hablando de la perseverancia en la oración. Había un juez injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero dice la Biblia que venía una viuda, óigame bien, y le decía, hazme justicia. Y de tanto que esta viuda venía, dice que el juez injusto dijo, esta viuda ya me tiene harto, yo le voy a hacer justicia. Y dice la Biblia, cuanto más Dios no hará justicia a aquellos que clamen y busquen su nombre. Perseverancia, hermano. Perseverancia, persevera por lo que tú crees, persevera por lo que Dios ha dicho que tú harás contigo, persevera por lo que tú crees que Dios ha dicho de tus hijos, persevera por lo que Dios ha dicho que Él llevó tus enfermedades, persevera creyendo que Él te ha sanado, aunque el médico diga lo contrario. Persevera. Aleluya. Y a su nombre. Tercer punto. Mi fe. ¿Por qué digo mi fe? Hermano, porque ya ha sido depositada en mí por la palabra de Dios. En ti ha sido depositada una fe. ¿Sabe qué? Tienes que desarrollarla. Mi fe será activada por el poder que sale de Jesús y tendré resultados eternos. Oiga bien, dice, pero porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hermano, la gente lo tocaba. ¿Y por qué no salía poder de ellos? Porque veían a Jesús como un hombre común y corriente. Veían la palabra, bueno. Mucha gente, hermano. Hay mucha gente con enfermedades en medio del cuerpo de Cristo. Mucha gente. Gente, hermano, a veces oímos testimonios de gente que es sanada de las mismas enfermedades que a veces estamos padeciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? No creemos. No creemos. Pero esta mujer creía y vio a Jesús de una manera diferente. Lo vio diferente. Todos lo tocaban y no pasaba nada. Pero esta mujer, óigame bien, lo tocó y pudo, que salió poder de Jesús. Y no tocó ni su cuerpo, tocó tan solamente el manto. El manto. El manto. Oiga bien lo que dice. Dice, y quedó sana. Hermano, quedó sana. Pero oiga lo que dice. ¿Por qué Jesús, si ya había hecho el milagro, por qué Jesús le pregunta? ¿Por qué Jesús se detiene y dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Dios, Jesús sabía todo, ¿sí o no? Él lo sabía. Pero él se detiene y dice, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Por qué no dejó que esta mujer se fuera nada más con su milagro? ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque Jesús siempre, Dios quiere ir más allá de tus pensamientos. Jesús quiere darte más allá, no solamente tu sanidad física. Jesús quiere darte una identidad. Óigame bien lo que dice. Dice, sus discípulos le dijeron, pero mirando alrededor, Jesús insistía,
¿quién ha tocado mi vestido? Y la mujer tenía temor. ¿Sabe por qué ella tenía temor? Porque ella pensaba que Jesús le iba a decir algo por lo que ella se había atrevido a hacer, por lo que ella había decidido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque en aquel tiempo, cuando una persona tenía sangre, no podía tocar a nadie, porque el que lo tocaba, dice la Biblia, que quedaba inmundo hasta la noche. Entonces esta mujer tal vez conocía la palabra de Dios y dijo, Jesús me va a regañar, tal vez Él me va a decir por qué yo hice eso, sabiendo que yo estaba inmunda. Por eso te dije que no importa cómo tú estés, jamás de Jesús habrá un reproche, jamás, jamás. Jesús quería que ella se posicionara, ¿sabe para qué? Para poder decirle lo que ella era eternamente, para darle una identidad eterna. Oiga bien lo que sigue diciendo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y él le dice, óigame bien, hija. Primera cosa que Jesús le dice, hija, le da una identidad, le da una paternidad, le dice, tal vez antes tus papás te habían echado de la casa, pero ahora tienes una paternidad, ahora tienes un papá. ¿Y para qué un papá? Para que te defienda. Un papá es para que esté allí, un papá es para que te ayude cuando te sientas débil. Aleluya. Hija, le da una identidad eterna. Primera de Juan, capítulo 1:12. Oiga lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en ¿quién? En su nombre, Cristo Jesús. Ella no era hija, pero cuando yo con fe, óigame bien, ella tuvo ¿qué? Ella recibió no solo la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Ella pasó de ser una criatura, pasó a ser hija de Dios. Jesús le dice, hija. Qué poderoso. Jesús va más allá de lo que nosotros queremos, hermano. Por eso la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda. ¿Sabe quién le estaba ayudando a esta mujer? Era el Espíritu Santo que estaba trabajando en ella. Era el Espíritu Santo que estaba generando esa fe. Era el Espíritu Santo que le estaba dando esa convicción y esa perseverancia. Aleluya. No era por sí misma, era la persona que se llama Espíritu Santo. Aleluya. Era la persona Espíritu Santo. No son tu fuerza. La Biblia dice claramente, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Cuando te sientas débil, cuando sientas que no puedes, acuérdate de Él. Dijiste, tú estarás conmigo, tú eres mi fortaleza. Y esa palabra, hermano, esa palabra te va a sostener, esa palabra te va a ayudar a vencer. Aleluya. Y a su nombre, aleluya. Confiesa en victoria, confiesa en victoria. Habla la palabra de Dios, confiésalo, confiésalo. Aleluya. Hasta que se meta en el corazón. Aleluya. 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 Jesús pregunta, Jesús ya sabía quién era ella. Jesús ya sabía todo. Pero Jesús quería una cosa. Jesús quería darle lo eterno. Jesús quería que ella supiera quién era de ahora en adelante. ¿Ah? Y que los otros supieran, todos los que estaban ahí, que supieran quién era ella de ahora en adelante. Hija de Dios. Jesús sabía todo. Jesús sabía quién era ella. Jesús sabía que ella había sido sanada. Pero Él quería que ella supiera y que los demás supieran quién ella era ahora en adelante.
hija. Y él quería que todos supieran algo más, hermano. Oiga bien lo que sigue diciendo. Le da una identidad, hija. Aleluya. Óigame bien, y lo que dice, tu fe. Si ella no tenía fe, ¿por qué le dice tu fe? Porque ella era hija. Entonces lo que le pertenecía al papá, ahora a ella también le pertenecía. Ahora también ella tenía la fe del papá. Ahora también Dios le podía decir tu fe. ¿Por qué? Porque mi ADN también está en ti. Tú eres hija. Eres heredera también de la fe que Jesús tenía. Aleluya. Le da la identidad, hermano. Cuando usted tiene un hijo, el hijo dispone de lo que usted, bueno, todo es tuyo. Jesús dijo en la parábola, le dijo al hijo aquel que no quiso entrar, el hijo dijo, todo lo que tengo es tuyo. Y ahora Jesús le está diciendo a ella y enfrente de la multitud, hermano, enfrente de gente que tenía necesidad, enfrente de gente que no había nacido de nuevo, enfrente de gente que era criatura, le está diciendo tu fe y le está diciendo a los demás, también tu fe te puede ser hija de Dios, también tu fe, también tú puedes tener la fe que yo tengo, también tú puedes ser heredero del sí de Dios, de todo lo que Dios tiene. Jesús no hacía nada por sí. Jesús siempre cuando hacía algo era para enseñarle a los demás, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted se presente en el cielo delante de Él, usted no va a poder tener excusa. Esa gente no va a poder tener excusa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les dijo toda la verdad. Le dijo ¿qué? Hermano, cuando le dijo toda la verdad. Él le dijo enfrente de toda la gente, ¿sabe qué le dijo? Yo estaba con un flujo de sangre desde hace 12 años. Yo me imagino los religiosos, ¿verdad? Oh. Pero allí de hablar de ti. Óigame bien, la mujer empezó a enseñar también. Cuando ella empezó a hablar, ¿qué es lo que estaba haciendo? También estaba enseñándole a la gente los pasos, cómo ellos también podían alcanzar esa sanidad. Le dijo la verdad que ella le tuvo que decir, cuando yo oí hablar de ti, y dije que tú podías sanarme, que si tan solo tocares tu manto, yo sería sana. ¿Usted se imagina a la demás gente? Aleluya. A su nombre. Óigame bien lo que sigue diciendo. Lo que es de Él pasa a ser mío. Romanos 17, Romanos 8, 17. Óigame bien, lea, hermano. Porque es a través de la palabra. Es a través de la palabra, hermano. Oiga bien, así también herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padeciendo juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Oiga bien lo que está diciendo. Somos herederos, pero que vamos a padecer, que son padecimientos, obstáculos. Van a ser obstáculos, pero ya eres heredero. Ya eres heredero. Amén. Aleluya. Haga bien lo que sigue diciendo. Aleluya. Dice, tu fe te ha salvado. Le dio la salvación. Le dio la salvación. Tu fe te ha salvado. Toda la gente quedándose así, ¿verdad? Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque en aquel tiempo la mala interpretación de la palabra, ellos creían que ellos podían ser salvos por lo que ellos hacían. Esta mujer no hizo nada, hermano. Esta mujer no hizo nada, solo lo que hizo fue creer en Jesús y poner su fe en acción. Usted se imagina a los religiosos ahí, que tanto que se habían cuidado, que tal vez hacían muchas cosas que la ley demandaba. Usted se imagina
Como a ellos les cayó eso como un balde de agua fría y dijeron, ¿y esta es salva tal vez sin hacer nada? Pero óigame bien, Jesús le estaba diciendo, hey, la gracia de Dios, la Biblia dice que en Él está la gracia. Esta mujer estaba siendo salva por gracia y por fe. Y los religiosos, los religiosos que hacían todo, hermano, se echaban ceniza en sus cabezas, mataban corderitos. Esta mujer no podía ni llegar al templo. Era rechazada porque una mujer que tenía flujo no podía llegar, no podía acercarse a las demás personas. Ella no podía llegar al templo. Yo me imagino que los religiosos se quedaron así. Pero ¿sabe qué? El amor infinito de Dios marca un camino, hermano. Dios te está marcando un camino y te está diciendo, es a través de la fe de mi hijo, es a través de la fe de mi hijo que tú puedes alcanzar todo lo que ella alcanzó. Cree en Él, cree en Él y cree en lo que dice Isaías. Por su llaga fuiste sanado. Él llevó mi condenación, en Él fueron sus llagas. Por su amor hoy tengo paz. Y sin pecado, Él llevó mi pecado. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Le dio la salvación. Santo. ¿Se da cuenta? Cuando corremos a Jesús y vamos con un propósito, esta mujer regresó cargada. Era hija, tenía fe y era salva. Ella iba solo por su sanidad física, pero encontró lo eterno, hermano. Yo quiero decirte en este día, no importa la situación que te haya traído aquí, sea material, sea espiritual, yo no lo sé, Él lo sabe. Pero yo quiero decirte que si tú crees en el Hijo de Dios y crees que Él le resucitó de los muertos y le recibes como tu Señor, tú te vas a ir de aquí siendo hijo, teniendo la salvación eterna y teniendo fe. Hermano, fe. En la fe, hermano. En la fe. Óigame bien, vete en paz. Halló paz la mujer. Después de 12 años sufriendo. Hermano, si usted sufre no tiene paz. Pero encontró la paz. La paz no te la da el médico. La paz no te la da la medicina. ¿Quién puede dar la paz? Nadie. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Por eso te dije, junto al poder de Jesús activa mi fe. Y tengo que ver resultados que eternos, hermano. Eterno, porque la fe no te puede ser robada. Ser hijo, ¿quién puede dejar de ser hijo? Nadie. Nadie puede decir yo ya no soy hijo. Sigue llevando el mismo ADN. Aleluya. Hay paz. Aleluya. Y esto es lo último. Y lo poderoso también, hermano. Y es lo que Dios quiere hacer. Nos volvemos instrumentos para los demás. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Jesús le dijo a los discípulos: id, sanad todos los enfermos, predicad el reino de Dios. Oiga bien lo que dice. Nadie había hecho eso antes de esta mujer. Nadie había tocado el manto. Nadie, hermano. Pero después de que esta mujer tocó su manto, abrió un patrón para poder alcanzar un milagro. Óigame bien lo que dice Marcos capítulo 6, 56. Dice: y donde quiera que entraba, está hablando de Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aleluya. Óigame bien. Nadie. Esta mujer abrió y activó la fe que ya estaba tal vez en muchos. Y dijo:
oyeron la historia de lo que esta mujer hizo y dijo, en otros también, si en ella sanó, también en mí puede. Hermano, ¿quién no ha escuchado gente que ha sido sanada de cáncer? ¿Quién no ha escuchado gente? El hermano Carlos dice que Dios le sanó la vista. Amén. Aleluya. Aleluya. Póngase sobre sus pies. ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son tus obstáculos?